Todo esto tiene un sentido de supervivencia, que esto son cosas que hace tu cuerpo por ti. Es como mítico que en la edad del pavo pues la gente ya empieza a oler rico, ¿no? Que la imagen de la mujer guapa y normativa, según los estándares de hoy en día, sea una mujer depilada, no quiere decir que no tengamos vello. El inicio del ciclo menstrual. Wow, un hito. No es una licuadora, ¿sabes? En tu vagina, entonces... A mí me parece una forma muy fea de basar las etapas de vida de una mujer en base a si puede tener hijos o no. Porque al final, sinceramente, nosotras somos mucho más que una máquina de tener hijos. Un abrazo a todas las que lo necesitéis. Bienvenida a Period Dramas. Tu podcast sobre salud con perspectiva feminista. Bienvenidas de nuevo al podcast. Este es nuestro primer episodio de la segunda temporada. ¡Ué! Venimos con las baterías cargadas. Nos hacía falta, la verdad. Totalmente. Hemos pasado este mes de agosto planeando esta nueva temporada y se vienen episodios muy guays. Muy chulos, sí, sí. Y con calidad mejorada. Sí, audio, vídeo, todo. Son pasitos que vamos haciendo a medida que vamos viendo que esto nos está gustando y que tiene potencial. Sí. Así que nada, hoy empezamos con además una nueva mini sección. Sí, una nueva mini sección. ¿Cómo se llama la mini sección? Las hormonas de tu vida. La idea es un poco hacer unos cuantos episodios que resuman las diferentes fases que como personas de sexo femenino navegamos a través de nuestros cambios hormonales. ¿Con qué empezamos hoy? Empezamos con la etapa de la adolescencia, las primeras reglas, los primeros cambios hormonales básicamente que ocurren, de los que normalmente no se habla y cuando llegan, pues si no te han informado de ellos te llega muy de sopetón, no sabes muy bien qué esperarte, cómo interpretar lo que te está pasando. Yo creo que es un episodio para personas que estén en esta etapa, también para personas que tengan hijas, hermanas, sobrinas, novias que estén en esta etapa. Total. O incluso para personas adultas que tengan curiosidad por saber qué les pasó cuando eran adolescentes y entender qué fue esa etapa de su vida en términos hormonales. Sí, totalmente, porque además quiero pensar que ahora navegar la adolescencia será más fácil porque hay más información, pero a veces... Pero es complicado porque también están las redes sociales que hacen que todo se amplifique muchas veces. Sí. O sea, se amplifica, se facilita el acceso a la información, pero también se amplifican los problemas, yo creo. Queremos recordaros que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, nos podéis encontrar en Instagram y en TikTok como @perioddramaspot y que nuestros episodios están tanto en YouTube como en Spotify. Dicho esto, empezamos. Entonces, si hablamos del inicio de los cambios hormonales, la palabra que yo creo que a la mayoría de gente se le viene a la cabeza, aparte de adolescencia, es pubertad, ¿no? La famosa edad del pavo. Sí. ¿Qué es exactamente esta pubertad? Pues la pubertad es el proceso en el que tanto chicos como chicas desarrollamos nuestra capacidad reproductiva. Suele ocurrir entre los 8 y los 13 años, aunque puede variar dependiendo de diversos factores, como pueden ser la genética. Normalmente sueles heredar la misma edad de inicio de la pubertad que tus padres. La etnia, por ejemplo, en personas de raza negra se ha visto que suelen desarrollar esta pubertad antes. Esto no quiere decir que sea mejor o peor, es simplemente pues que sus tiempos van diferentes a los de otras razas. Y después también influyó mucho la alimentación y el estado de salud general. Suele ser común que chicos y chicas que tengan estados de malnutrición, por la causa que sea, pues suelen tener la pubertad más tarde porque su cuerpo no va a gastar energía y recursos en empezar a reproducirse si ni siquiera es capaz de mantenerse a sí mismo. Claro. Es un mecanismo protector, digamos, el retrasar esta pubertad. Sí, y similar a esto, la gente que suele hacer deportes en alto rendimiento también les suele pasar. Sí, en la pubertad hay una parte de nuestro cerebro que se llama hipotálamo que libera hormonas, ¿vale? Estas hormonas luego pues viajan por todo el cuerpo y tienen distintas funciones. ¿Qué hormonas libera el hipotálamo que son relevantes en esta pubertad? Pues la FSH, que se llama así porque es la hormona estimulante del folículo, son las siglas en inglés FSH, y la hormona luteinizante, que se llama la LH. Lo que hacen es
por la sangre viajar a los ovarios y allí ponen en marcha varios procesos necesarios para iniciar esta pubertad. Entonces los ovarios, una vez como que se despiertan, empiezan a producir la conocida como hormona femenina, que son los estrógenos. Nosotros nos estamos centrando en el sexo femenino, pero todo esto también ocurre en el sexo masculino. Existen las mismas hormonas en el sexo masculino y entonces sería como algo similar, lo único que en lugar de ovarios pues ocurriría con los testículos, básicamente. Estos estrógenos luego lo que hacen es pues pasar a la sangre, o sea, los ovarios hacen estrógenos, los estrógenos pasan a la sangre y allí van a varios tejidos porque regulan muchos procesos. No regulan solo el ciclo menstrual, es una cosa muy importante que hacen, pero no es lo único que hacen. Entonces, estos estrógenos que están llegando a sus órganos y tejidos de destino, ¿qué hacen? ¿Qué cambios provocan? Sí, hay múltiples cambios que seguramente si estáis pasando por la pubertad o ya la habéis pasado, ya conocéis, que sería el crecimiento del pecho, cambio de patrón de acumulación de grasa. ¿Esto qué quiere decir? Sí, porque suena como muy rimbombante esta frase. Pues básicamente que nuestro tejido graso se empieza a acumular en zonas concretas, ¿no? Como puede ser los pechos, los muslos, los glúteos, los brazos, las caderas. Sí. Y también lo que conocemos como mons pubis, que implica que el hueso púbico también se recubre de este tejido graso. Básicamente esto lo que va es definiendo pues el cuerpo más femenino. Sí, ¿no? Sí, como de persona pues más adulta, entre comillas, visualmente, digamos. Y todo esto, además, yo creo que es muy chulo como comentar por qué esto ocurre, porque durante muchos años ha habido como este miedo a la acumulación de grasa por parte de las mujeres por presión estética. Y yo creo que es muy guay reconocer que todo esto tiene un sentido de supervivencia, que esto son cosas que hace tu cuerpo por ti, claro, no contra ti. Entonces, ¿por qué acumulamos las personas de sexo femenino grasa en estas zonas? Pues bien, si os fijáis, todo lo que es cadera, muslos, glúteos, está cerca de útero. Entonces, es una forma de acumular grasa que es fácilmente accesible en el caso de que tú tengas un parto, porque al final todo esto lo que hace es prepararte para tu etapa reproductiva. Entonces, si tú tienes un parto de 12 horas, que existe y sobre todo ahora pues tenemos acceso a hospitales, pero a lo largo de la historia esto no ha sido así, pues si tú tienes un parto de no sé cuántas horas, tienes que tener reservas de energía disponibles para que tu cuerpo pueda sobrevivir y pueda usarla para pues el parto, por ejemplo. Totalmente. En el caso de la grasa de los brazos, que también es como que hay como mucha vergüenza en algunas veces por acumular grasa en los brazos, porque en general a los hombres no les suele pasar, es por la leche, porque nos queda estas reservas de grasa cerca del tejido mamario. Entonces es una forma de hacer accesible esta grasa en caso de que pues necesitamos dar el pecho durante un embarazo, o sea, después del embarazo. Sí, pues mira, esto no lo sabía. Entonces, pues yo creo que está muy bien, ¿no? El punto de que esto no es una cosa que te suceda desgraciadamente porque somos mujeres y acumulamos más grasa y la grasa es mala. No, esto literalmente son cosas que nos ayudan a sobrevivir. Y yo creo que es importante remarcarlo. No, es muy bonito este cambio de perspectiva de no ir contra tu cuerpo, sino entender que tu cuerpo hace esto para cuidarte a ti. Vale, continuamos con otros cambios después de este breve paréntesis. Muy interesante. Y relacionado con esto que decías, el ensanchamiento de las caderas, también relacionado con tener un parto. Después también desarrollo de lo que son los labios vaginales y el gran tema que es el crecimiento de vello. No es un cambio que sea igual para todo el mundo, hay gente que tiene más vello y hay gente que tiene menos, y lo podemos encontrar en múltiples sitios, como pueden ser lo que decíamos en los labios vaginales, en las axilas, la línea alba. La línea alba, para quien no lo sepa, es como la línea de vello que va como desde el ombligo hasta lo que sería el pubis. Pues en las piernas, en las ingles, en el pubis. En el labio superior también de la cara. También, sí. O sea, quiero decir distintas zonas. Sí. Queríamos comentar un tema, ¿no? Más con perspectiva de género. Sí. Que es que yo, cuando estaba preparando el guión de este episodio, me encontré con una imagen en una de las fuentes consultadas que describía pues todos estos cambios que estamos contando, tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino. Y
me chocó bastante ver que en el sexo masculino sí que, o sea, se describía uno de los cambios, el crecimiento de vello, pero en el sexo femenino no se introducía este cambio en la imagen que tenían como un esquemita explicando. Y fue como, ¿por qué no se incluye? Porque, o sea, las mujeres, una vez somos adultas y hemos pasado por la pubertad, tenemos vello. O sea, que la imagen de la mujer guapa y normativa, según los estándares de hoy en día, sea una mujer depilada, no quiere decir que no tengamos vello. Sí, sí, totalmente. Es como este punto de que tenemos que dar la impresión de que no hay nada, pero esto implica, obviamente, que tú tengas un cuidado frecuente de este vello. Que te inviertes mucho dinero, tiempo y en muchos casos dolor, porque la depilación no es indolora. Yo creo que como imaginario colectivo, como le quieras decir, seguimos pensando que la mujer no debe tener vello. O que si tiene que ser un vello finito, rubio, que eso en mi opinión también es bastante racista, porque al final, o sea, las personas pues que sean no blancas pues suelen tener mucho más vello en general y suele ser un vello más oscuro, más grueso. Esto del vello rubio, pues ¿quién lo va a tener? ¿Sabes? O sea, vamos a ver, es que... Al final es jugar con tus inseguridades. Sí, y capitalizar en inseguridades que encima te provocan. Porque esto, por ejemplo, la imagen esta que yo comento, o sea, es como, ¿cómo puede ser que un sitio que en teoría está dando información médica, información científica, esté ignorando el hecho de que las mujeres tenemos vello? O sea, al final es como una forma muy insidiosa de perpetuar el estereotipo de que las mujeres no tenemos que tener vello y que si tienes vello es raro y es antinatural y te lo tienes que quitar. Y si fuera tan raro y tan antinatural, todas las empresas de depilación no se estarían forrando y no existirían porque la gente no tendría vello que quitarse. Totalmente, pero bueno, estamos aquí nosotras para llamarles la atención. ¿Qué más? Otros cambios. Hablábamos de las axilas, se empiezan a desarrollar el vello ahí también y se desarrollan las glándulas que van a sacar sudor. Es como mítico que en la edad del pavo pues la gente ya empieza a oler rico, ¿no? Sí, claro, tú entras en una clase de instituto, ¡fua! Encima después de educación física y es como un microclima distinto, ¿sabes? Sí. Y es muy curioso que a mí me da la impresión que cuando yo tenía esa edad no lo notaba tanto el olor, pero el año pasado tuve que ir a unas clases de instituto y joder, se lo noté. O sea, como la perspectiva, ¿sabes? Sí, sí, yo sí que lo notaba, la verdad, yo sí que lo notaba. A mí me hace mucha gracia que cuando estuve trabajando en la farmacia había como bastantes madres, sobre todo, que te venían y te decían, mira, necesito que me des un desodorante antitranspirante a prueba de todo, que aguante 365 días. Y le preguntabas por qué y me decía, sí, es que mi hijo está a punto de entrar en la pubertad y quiero que ya vaya preparado. Joder. Sí, es como... Y no fue una, fueron varias, o sea, es curioso. Sí. A ver, esto yo creo que podrás encontrar... O sea, claro, o te vas a un desodorante de estos que dices, es que no sudas nada porque te ha cubierto todo el poro y no hay... Eso es malo realmente porque tienes que sudar. Entonces, si quieres un desodorante más respetuoso, controlar el olor es complicado. O sea, tendría que ser aplicación constante. Y o sea, al final lo importante es la higiene. Sí, totalmente. Y entender que pues son etapas de la vida y que es un poco normal pues que huela un poco más. Sí. O sea, que si tú pues... no todo el mundo además suda igual. No. Si tú eres una persona que suda mucho, pues te tendrás que duchar más veces. Simplemente es como, pues te duchas una vez al día, ¿sabes? Y si haces deporte, pues 2, ¿sabes? O sea, es un poco lo que hay. Sí. Pero que es normal, que no es raro ni es algo de lo que haya que avergonzarse. ¿Qué va? Otra cosa que también sucede, que además hay mucha gente que se ríe de ello, son los cambios en la voz, ¿no? Los típicos gallos que ocurren durante la adolescencia. Sobre todo ocurre en sexo masculino, pero también hay cambio en la voz en el sexo femenino. O sea, no puedes decir que no haya. No, lo único que no es tan drástico. No es tan drástico, pero también hay. O sea, mi voz de cuando yo tenía 15 años no es mi voz de ahora. Estaba aquí de aguda. Sí. Y el acné juvenil. Sí, el acné juvenil suele presentarse como granitos en la zona que denominamos como zona T, que sería la frente y la nariz, y puede afectar tanto a chicos como a chicas. Gran parte es debido a la fiesta de hormonas que está viviendo tu cuerpo y por eso es totalmente normal.
O sea, no hace falta ponerte todos los productos que hay en la farmacia. Porque además si te pones todos los productos que hay en la farmacia es un poco contraproducente. Totalmente. Porque tu piel va a entrar un poco en pánico. Sí, no, y además lo que suele pasar en estos casos es que, bueno, viene el hijo o la hija con la madre, normalmente, y piden algo que te saque toda la grasa, que sea lo más astringente posible, sí. que sinceramente con un poco de consejo profesional no es lo mejor, no es lo mejor. O sea, sí que es verdad que queremos controlar esa grasa, pero no queremos eliminarla del todo porque esto puede crear un efecto contraproducente. Rebote, 100%. O sea, yo era una de esas personas cuando también. era adolescente que yo quería quitarme toda la grasa porque pues tenía la piel bastante grasa yo. Y luego lo único que consigues es te quitas la grasa, pero luego no hidratas, porque dices, no, es que si me pongo crema hidratante me van a salir más granos. No, Total. esto es falso. Sí. O sea, no hay que confundir la grasa con la hidratación. La grasa es grasa y la hidratación es agua. Sí. Yo utilizaba el jabón de azufre. Buah, yo también estuve utilizando en una temporada. Sí. Es que eso estaba muy de moda, creo. Sí, y luego yo remataba con una crema hidratante que me iba fatal, que era del Mercadona, que yo no se la recomiendo a nadie. O sea, Mercadona tiene productos buenos, pero la crema hidratante del acné no es uno de ellos. Que eso no me hidrataba nada y yo, de verdad que a mí se me caía la piel a trozos, era terrible. O sea, tenía granos y encima se me caía la piel a trozos, fatal. Si queréis más información sobre acné, tenemos un episodio dedicado al acné. Es más dedicado al acné hormonal adulto, que ya no es debido a la pubertad en sí, pero damos muchos consejos que pueden servir. 100% aplicables porque al final el acné sigue siendo acné y se tratan más o menos muy parecido. Y ahora pasaríamos a los cambios internos, porque todo lo que hemos comentado son cambios externos que tú pues ves físicamente. Y los cambios internos pues incluyen, por ejemplo, la maduración del útero, que hay como una imagen como súper descriptiva en la que se ve como que cambian las proporciones útero-vagina y pues lo mismo, te prepara para la etapa reproductiva. Luego también pues madura la mucosa vaginal y hay cambios en el fluido vaginal. Yo diría que de hecho es como que empieza a haber más fluido vaginal porque antes a lo mejor no tienes tanto y durante esta etapa pues como que esa zona pues como que genera a lo mejor un fluido más denso, más espeso, más blanquecino en algunos casos. Sí, y que es una cosa que si como niña no tienes ni idea de lo que es, puedes pensar, ¿y esto qué es? Sí, exacto, sí, es como que o te asustas o dices, qué raro, ahora estoy como manchando mucho las braguitas, es perfectamente normal. Además, yo creo que son como unos años en los que tu cuerpo está como encontrando una forma de regularse. Con el tiempo vas viendo que este fluido ocurre solo en unas partes de tu ciclo menstrual, no en todas, pero en esa etapa es muy raro todo. Entonces, pues si veis que ocurre, no os asustéis, es normal. Y además es un fluido que vuestro cuerpo utiliza para limpiar la vagina. En plan, la vagina es un órgano muy chulo que se limpia solo. Y esa es su forma de hacerlo. Y luego los ovarios que incrementan su tamaño, simplemente. Ya está. Que esto pues no lo vas a ver. No es que se te aparezcan dos bultos, pero es un dato, ya está. Y llega el gran qué, ¿no?, de la pubertad en el sexo femenino, que es la primera regla, ¿vale? Que científicamente se conoce como menarquía. Una palabra así, mira, que si no la conocías ya la conoces. Y hemos hablado de que los ovarios empiezan a sintetizar esta hormona femenina conocida como estrógeno y esto implica el inicio del ciclo menstrual. Wow, un hito. Tenemos mucho contenido al respecto del ciclo menstrual, pero vamos a hacer un súper repasillo para que todas entendamos lo que es. El ciclo menstrual suele durar unos 28 días, aunque en esta etapa de pubertad y hasta 3 años después de esta primera regla es totalmente normal que no cumpla con estos 28 días y que se vaya pues hasta incluso 40 o bastante menos. Es lo que hemos comentado, de que vuestro cuerpo está como intentando encontrar cómo funciona y cuál es su equilibrio, digamos. Vamos a hacer un resumillo de las 4 fases. La primera fase sería la fase menstrual en sí, conocida comúnmente como la regla, que serían normalmente unos 5 días y en la que verás que no todos los días sangras igual. Normalmente sueles empezar con poco, va aumentando y después... No, yo es al revés. ¿Ah, sí? Sí, o sea, yo empiezo sangrando mucho y luego como al tercer día ya menos. O sea, depende mucho de la persona. Sí, también. Pero bueno, suele haber dentro de cada persona una disminución o un aumento. Y básicamente, ¿qué es esta sangre? Pues esta sangre es el tejido
de dentro de tu útero que se ha ido descamando y sale por tu vagina en forma de sangre. Y no es solo sangre, sino que también puedes llegar a observar pues algunos coágulos, porque pues bueno, pues el tejido a lo mejor no se rompe del todo, o sea, quiero decir, no se hace, no es una licuadora, ¿sabes? En tu vagina, entonces... Entonces, pues bueno, pues a veces pues puede que haya algunas partes que tarden un poquito más en salir, se hace coágulo, es normal. Sí. Entonces, una vez acabada esta fase en la que sangramos, empieza la fase folicular, que antes Constanza nos ha hablado de la hormona que estimula los folículos, que es la FSH. Pues esta hormona se activa en este momento y hace que estos folículos, ¿vale?, se activen y empiecen a madurar, ¿vale? Madurar para ser, en un futuro, en unos días, serán óvulos. Entonces ocurre lo que es la ovulación, que Exacto. es como un poquito en el medio del ciclo menstrual, Sí. que es el momento en el que simplemente lo que ocurre es que uno de estos folículos se abre y sale el óvulo. Y aquí es cuando eres fértil. Luego entramos en lo que es la fase lútea, que es como que te prepara para un posible embarazo, es lo que hace que el tejido del interior de tu útero empieza a crecer y en caso de que no te quedes embarazada, pues este tejido se desprende y volvemos al inicio, que es la fase menstrual. Entonces, dicho esto de que encontraréis muchas variaciones en vuestro ciclo y de que es normal que no sea todo exacto, que no sean 28 días y que ya os regularizaréis, escuchad a vuestro cuerpo y confiad un poquito en vuestra intuición también, porque si vosotras notáis que tenéis como mucho dolor o que tenéis algunos otros síntomas que van en conjunto con estos ciclos irregulares, que dices, es que no es solo que la regla tarde mucho en venirme, es que además esto se junta con, no sé, que tengo mucho antojo de dulce o que me crece como mucho, pero yo creo que a lo mejor no es normal. Informaos porque, pues al final sí que es verdad que hay una variabilidad que es normal, pero también hay que escuchar estos síntomas porque puede ser que tengas un problema y no tienes que estar sufriendo en silencio pensando que es normal, ¿vale? Y si al cabo de, no sé, 4 años que os haya venido la primera regla, veis que no se regulariza, pues lo mismo, acudid a un profesional o una profesional y lo habláis. Yo creo que hay una falsa idea de que no debes ir al ginecólogo hasta que empieces a tener relaciones sexuales y creo que nosotras dos estamos muy en contra de esto. O sea, sin duda, si tienes algo que te preocupa por lo que sea, acudir independientemente de si has tenido relaciones o no, porque al final... O sea, lo relevante no son las relaciones, lo relevante son los síntomas que tengas. Exacto, o sea, sí. Y yo personalmente, que bueno, si habéis seguido un poco nuestro podcast, sabéis un poco la historia de cada una, pero yo que desde muy jovencita ya tenía muchos dolores menstruales, yo iba a mi médico de cabecera normal y corriente y me decía, no, es que aún eres muy pequeña para ir al ginecólogo. Ay, ya, sí, es verdad. Y es como, no eres pequeña, si tú ya tienes un ciclo menstrual, ya no es cuestión de si eres pequeña o mayor, es cuestión de lo requieres. Exacto. O sea, al final ginecología está ahí pues para atender este tipo de problemas. O sea, es como... Sí, es que es un concepto ridículo eso, sí. Entonces, desde aquí animamos a que si tienes alguna cuestión que piensas que debería ser vista por algún médico, que lo hables con tu familia y que vayáis. Sí, 100%, apoyamos. Y seguimos con otro apartado en el que queremos abordar un poco un tema más psicológico, social, sí. Que es todo el mito este de que cuando tú tienes tu primera menstruación ya inicias tu proceso de aquí... ¿Eres una mujer? Sí. Y ya eres adulta y ya cambias la etapa de tu vida porque ya puedes tener hijos. Sí. A mí me parece una forma muy fea de basar las etapas de vida de una mujer en base a si puede tener hijos o no. Porque al final, sinceramente, nosotras somos mucho más que una máquina de tener hijos. Muchas veces no se dice... Con mala intención. No, porque además es una cosa que suelen decir mucho las madres, las abuelas... Sí, tipo, es algo bastante frecuente. Pero yo creo que lo dicen pues
porque es como algo muy normalizado, es una Exacto, forma es muy una normalizada costumbre. de verlo. Sí, a mí me gustaría que en un futuro pues no sea Exacto. esta la primera frase, sino pues, ay, pues mira, te explico cómo va, ¿no? Sí. Y todo lo que te puede pasar y al final pues dar comprensión e información y no miedo. Porque es que yo recuerdo que a mí cuando me dijeron esa frase yo pensé, ¿qué miedo? O sea, ¿qué me estás contando? Es como, yo no puedo ser adulta ya, o sea, si es que te viene... O sea, Claro. la primera regla que te puede... Hay gente que le viene con 8 años, en plan, ¿cómo le dices a una niña? Porque al final es una niña, Sí, sí, de 8 sí. años ya eres adulta, o sea, no. No dejas de ser una niña por el simple hecho de que sangres una vez al mes, de que Total. tus hormonas hayan, pues, despertado, entre comillas. Simplemente, pues, oye, pues has iniciado tu periodo fértil, pero yo creo que todo el mundo es lo suficientemente, pues, inteligente para poder diferenciar una fase fisiológica de tu vida de tu personalidad, de tu desarrollo a nivel psicológico, emocional. O sea, no puedes comparar una adulta con una niña con la regla, simplemente. Totalmente. Y para darle un poco más de perspectiva de género, decir que, bueno, como contábamos al principio, la pubertad pasa tanto para las chicas como los chicos. Y los chicos, cuando ellos empiezan a ser capaces de eyacular, no se les dice, ya eres chico, un hombre, vigila porque puedes tener bebés. Claro, o sea, ven con mucho cuidado. Claro, creo que los chicos no viven este punto como tanto de incomodidad. Como que tampoco se les marca como que esto es lo que determina tu valor o algo súper importante en tu vida. Es como, sí, Claro. bueno, puedes tener hijos, Sí. puedes seguir con tu vida, Sí, sí. como hasta ahora, Sí. ya está. Y que si nos está escuchando un chico y piensa en lo contrario, que nos lo diga, tipo, que también aquí al Sí, final sí, sí. estamos para tener diferentes opiniones, ¿no? Pero creemos que en general la mujer suele tener más, ya no mujer, o sea, las niñas, Sí, las niñas. suelen tener mucha más presión en este sentido, ¿no? Y además, pues lo que comentábamos, ¿no? Que hay personas a las que la pubertad les llega súper pronto. Como decíamos, pues por ejemplo, las personas negras, es bastante característico que niñas súper jóvenes, incluso en primaria, yo recuerdo de estar en clase y pues había una chica que era negra en ese momento de mi clase y pues sí, que tenía un cuerpo muy distinto al que teníamos el resto. Claro. Y yo creo que esto son muchísimas cosas que aquí se mezcla, pues, racismo con esta visión de que ya eres una mujer y se utiliza mucho para hipersexualizar a niñas como excusa para hipersexualizarlas y especialmente a niñas de estas etnias. Y no tiene que ser excusa, el hecho de que tu cuerpo cambie no significa que dejes de ser una niña. Exacto. No, y que no es tu culpa, ¿sabes? O sea, tú no has y decidido. es que exacto, o sea, el problema aquí está en el ojo del que mira. Si tú ves a una niña de 8 años que por lo que sea, o sea, por lo que sea literalmente, le han crecido pechos, es una niña de 8 años. Y si tú tienes ciertos pensamientos, es tu problema, no el problema de la niña ni la culpa de la niña de 8 años. Totalmente. Y digo 8 años, pero cualquier edad, sinceramente, o sea. Sí, no. Es al final esa idea de, no, pues tú ya no puedes llevar ciertas cosas, Exacto. te tienes que esconder un poco, toda una retahíla de implicaciones estéticas, ¿no? Que no te corresponden. Claro, y que tú tienes derecho a tener tu desarrollo de niña feliz. Claro. Sí. Te llegue a la puerta a la hora que te llegue. Sí, un abrazo a todas las que lo necesitéis. Iniciamos la última parte que va a ser un poco sobre cosas que nos hubieran gustado saber a nosotras cuando estábamos en ese momento. Personalmente a mí me bajó bastante pequeña, tipo con 12 años, que a mí sí que me vino bastante regular desde el primer momento. Buah, tú eres un reloj suizo. Sí. Pero tenía el problema de los dolores, ¿no? Pues ya iba al médico y esto me decían que aún no tenía que ir con la ginecóloga y que mi única solución serían las anticonceptivas. Incluso el médico médica, o sea, era una mujer. Decía, no, mi hija también le pasa lo mismo. Es normal. Está tan normalizado el sufrimiento femenino, Sí. es algo absolutamente frustrante. Sí. Y aquí también quiero comentar un reel que vi en Instagram de una ginecóloga que hablaba sobre este tema, sobre chicas jóvenes que tienen dolores con la menstruación, ¿vale? El mensaje final de este reel era que pues probablemente es porque esta niña está comiendo muchos ultraprocesados y que la solución no sería las anticonceptivas, o sea, esto está bien. Para ella la solución era mejorar su dieta
Y después, pues tomar suplementos, ¿no? El tema omega 3, Onagra, que yo del ácido de Onagra estoy hasta el moño porque a mí me lo dieron múltiples veces y no me ayudó con nada. Y ya está, no dijo nada más en el vídeo, tipo de, pues creo que debería visitarse con un especialista. Me hizo un poco de daño no dar esta visión de, vale, o sea, sí puede estar debido a ciertos hábitos alimenticios, pero yo personalmente comía bien, siempre he tenido una buena alimentación, era una niña activa, o sea, tipo, que no venía de estos hábitos, me tomaba todos los suplementos que me decían y aún así yo seguía pasándomelo súper mal. Y si a mí con 16 años me hubieran dicho, pues no, tú lo que tienes que hacer es ir con un especialista de dolor menstrual que te haga las pruebas que consideren, y valoren aquí, ¿no? O sea, lo que comentabas de la alimentación es como sí que es cierto que es súper importante la alimentación, sí que es cierto que una mala alimentación puede influir en los dolores menstruales porque al final puede hacer que tu cuerpo esté en un estado de inflamación y esto lo que hace es favorecer que se generen más dolores, entre otras cosas, o sea, tampoco vamos a entrar en muchísimo detalle, pero una cosa es que sea importante como concienciar sobre la importancia de una buena alimentación y otra cosa es achacar cualquier problema que pueda existir a una mala alimentación. O sea, es un factor, no voy a negar que es y que puede ser un factor en muchísimos casos, sí, pero no es ni la única causa ni el único factor determinante. Y total. al final lo que tienes que hacer es escuchar a tu cuerpo y si eres profesional de la salud, escuchar lo que te está diciendo tu paciente. Otras cosas que nos hubiera gustado saber, varias opciones de higiene menstrual, porque yo recuerdo que yo cuando era pequeña lo único que utilizaba era la compresa. Luego me atreví yo por mi cuenta a utilizar tampones. Sí, pues que o sea, yo recuerdo que no había, o sea, nadie utilizaba nada más. Sí. Y luego ya empezó como a surgir la copa menstrual, que era algo que yo la verdad que a mí desde el principio me generó mucha curiosidad. Entonces, pues, o sea, el hecho de que pues está la copa menstrual, están los discos menstruales, que es como una copa que se puede utilizar en casos en los que a lo mejor la copa no te va bien por lo que sea. Se puede utilizar las braguitas menstruales, que Caral ha hecho un Reels haciendo una review sobre unas braguitas que ha probado ella. Y también tenemos un episodio hecho por Constanza sobre la copa menstrual. La copa menstrual, es verdad. Que también nos vamos a dejar linkeado. O sea, afortunadamente ahora hay muchísimas opciones, también muchísimas opciones que son buenas para el medio ambiente. Ahora existen también compresas de tela. Que bikinis menstruales. O sea, ¿tú te imaginas? Esto es una cosa que yo cuando tenía 15 años... Sí. Y me venía la regla, o sea, era como, madre mía, o sea, tenías que ir a la playa y bueno, suerte aún de los tampones, ¿sabes? Pero claro, los tampones te los tienes que cambiar. Yo recuerdo haberme cambiado en un baño de una playa, que eso es lo peor. Baños estos públicos. Yo creo que de verdad eso calificaba para sauna. Que, bueno, o sea, un show. Por eso es que es maravilloso que ahora estas chicas, bueno, ya, y todas, ¿no? Tengamos acceso a este tipo de productos que son súper cómodos. Sí. Así que esto ha sido un gran avance y siempre a favor. Sí. Y ya como última cosa que yo creo que a mí, no tanto que a mí me hubiera gustado saber, sino como si alguien nos está escuchando y es ya no la persona que está pasando por esto, sino como madre, hermana, lo que sea, no tener miedo de hablar de estas cosas y como romper un poquito los tabúes, porque a mí es algo que yo hubiera apreciado mucho, tener como más guía, tener a alguien que no hace falta que sea una conversación seria de oye, vamos a sentarnos y te voy a, yo qué sé, hacer una presentación de 2 horas sobre lo que te va a pasar, porque ya también puedes asustar un poquito a la persona, ¿no? Totalmente. Pero simplemente pues normalizarlo un poco, hablar de que estás en una edad que te puede suceder esto te puede suceder lo otro. ¿Tienes alguna duda? ¿Quieres que hablemos de algo? Estoy aquí para ti. Hacer algún comentario, explicar, decir, mira, si te da vergüenza hablar conmigo, tienes estos recursos. Hoy en día todo el mundo tiene un teléfono móvil, pues les das acceso a nuestro podcast, por ejemplo. Les das acceso a páginas de internet que tú hayas visto que explican bien las cosas, ¿no? O sea, al final es como tienes que preocuparte de informar bien a la gente porque la gente sabe informar igualmente. Y siempre corres el riesgo de que se terminen informando en sitios que dicen cosas que no son. Totalmente, sí. Entonces, pues eso, el no tener miedo de hablar porque es importante. Yo creo que todo el mundo aprecia sentirse acompañada cuando tienes estos cambios. 100%, o sea, creo que lo peor es esto, es sentirte sola y que
con quién lo hablas, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, que fui como de las primeras en tenerla en mis amigas, era como, las otras tampoco me pueden decir nada, era la hermana mayor, entonces tampoco... Entonces, sí, creo que antes de llegar a la pubertad, o cuando te queda un poco en lo que son los tempos, ¿no? Que ya hemos dicho que puede variar, pero pues como padre o madre, familiar, informar lo que dices tú, y yo qué sé, y verlo desde un punto pues bonito, ¿no? Es una etapa que te tiene que venir y pues yo qué sé. Y algo como muy normal, tipo, tampoco hace falta idealizarlo. No, es algo que sucede, sí. No es algo malo, es algo que simplemente es parte de tu vida. Sí. Y si todo va bien, o sea, si sucede y funciona es porque tu cuerpo funciona. Totalmente. O sea, es algo bueno. Es una buena señal. Sí. Y yo qué sé, regalarte, pues mira, un kit para... Kit de inicio, sí. Esto me parece súper bonito. Sí. Es como ya el primer día, cuando realmente te baja, dices, pues mira, ya tengo mis cositas. Sí. No tienes que ahora decir, uy, ¿y ahora qué hago? ¿Sabes? Sí. Y la verdad que sí, que yo también es algo que yo ni siquiera hablé con mis amigas, porque yo recuerdo que en ese momento era como, al menos en mi escuela, como muy tabú, la gente no hablaba de estas cosas. Sí, yo también, sí. Y es como no, o sea, sí, como mucho decía, sí, tengo la regla, ¿sabes? Pero es como yo recuerdo que yo era una de las personas quizás que más lo hablaba, en el sentido de que a mí no me daba vergüenza decir que tengo la regla, o incluso a lo mejor sí que me daba vergüenza, pero era como... No me parece bien que me dé vergüenza, ¿sabes? Y ya, desde pequeña. Yo llevando la contraria. Que yo recuerdo que tener amigas que les bajaba la regla y como esconderlo, ir al baño a cambiarte una compresa porque sangrabas muchísimo y tener que pedir permiso a los profesores siempre y esconderte, que no lo vean los chicos sobre todo porque no queremos que hagan comentarios y que se rían. Si eres chico y estás escuchando esto, por favor, o sea, no seas gili. ¿Sabes? O sea, sí. Respeta a tus compañeras, es algo natural en su cuerpo, no te rías, en plan... No, es que además a ellas, o sea, no, tipo, ya no es el punto de, estás con la regla, estás tipo, muy irritable, lo que sea. No, es que no sé, aparte de eso, que es normal... Ya, y sinceramente, cada vez que una persona, una chica, esté irritada, no quiere decir que esté con la regla. Puedes estar irritada con causa, o sea... Sí. Pero además de eso, ya tienes suficiente contigo misma de decir, ay, pues no estoy muy a gusto con esto, o lo que sea, como para que encima te venga el graciosillo de turno. El payaso de la clase. Sí, que es como, pues te callas. Sí. Un poco de empatía. Sí. Ya está, solo pedimos eso. Bueno, y lo típico que hemos dicho muchas veces de que si los hombres tuvieran la regla no sería una cosa tabú. No. Ni se harían chistes, o se harían chistes, pero como de que todo el mundo se está riendo con todo el mundo, claro, ¿sabes? Sí. No despectivos. Exacto. Creo que nos ha quedado súper guay este episodio. Sí, muy relatable, muy de hermana mayor, ¿no? Totalmente. 100%. Y si nos estáis escuchando y tenéis hermanas pequeñas o sobrinas pequeñas, les podéis mandar este episodio que seguro que les va a ayudar muchísimo. Y nada, si tenéis alguna otra duda, nos podéis hablar por nuestras redes. También nos podéis decir si os está gustando esta mini sección. La siguiente que haremos será etapa adulta, embarazo y luego también haremos una sobre menopausia. Sí, a mí me han llegado voces de que hay mucha gente que quiere este episodio. Sí, es un episodio esperado, sí. Seguimos con el mismo calendario que la temporada anterior, cada 15 días un nuevo episodio. Sí, porque chicas, nosotras, nosotras trabajamos. Nos encantaría poder un episodio a la semana, o sea, poder sacar un episodio a la semana, pero la realidad es que tenemos vida personal y vida laboral, aparte de esto es un hobby para nosotras. Y que si nos echáis de menos en estas 2 semanas, seguidnos en redes sociales, que ahí estamos mucho más presentes. Totalmente. Y nada, pues nos vemos en 2 semanitas.